y buenos días. Hoy quiero hablarte de una experiencia única que me acabo de pasar. Yo fui a España para un retiro que se hace en forma de una meditación. Yo sentí una necesidad de buscar las respuestas o la solución de algunas inquietudes que yo tengo por cosas que me han pasado en mi vida. Estoy muy agradecido a mi amigo irlandés que me había recomendado de, de intentar con el método Vipassana. Yo estaba leyendo harto del tema y también tuve a él con quien podía consultar antes de meterme a esa aventura. En Vipassana uno tiene que cumplir unas reglas que para mí me parecía sensacional, como por ejemplo uno tenía que entregar los celulares, no tenía derecho de hablar durante los 10 días y también por ejemplo no se permitía ninguna cercanía corporal, porque que uno hace los 10 días que dura el primer curso, sobre todo para los estudiantes iniciales, es necesario para que uno realmente pueda meditar como corresponde y concentrarse, meterse en su interior. Y si hubiera algunos ruidos, algunas conversas, no sería tan eficiente. Bueno, yo me fui a España, ¿por qué? Porque Vipassana, los cursos siempre están muy llenos. Existen listas de esperas y yo me decidí de manera muy rápida y estaba buscando algún lugar y solamente en España por una casualidad encontré un lugar donde me inscribí y me quedé confirmado de inmediato. Entonces fue excelente porque coincidía con mi fecha de vacaciones. Bueno, me fui por allá. Antes ya podía organizarme un viaje que alguien me dejaría en el lugar. Está todo bien hecho por la página web. Si no, como alternativa podría haber ido en el bus. Pero de esta manera me gustó mucho que ya éramos un grupito de 4 personas. Llenamos un auto y ya nos hicimos amigos. Entonces podíamos intercambiarnos. Había una persona mayor de aproximadamente 60 años y él ya fue estudiante antiguo que nos podía ayudar un poco en aclarar ciertas dudas. Llegando allá fue la inscripción. El primer día todavía se podía sentar con las personas y conversar. Y luego hubo una cena, después la primera meditación y en este momento ya no se permitía de hablar y también se tenía que cumplir las otras reglas. Yo he escuchado, también gracias a mi amigo, algunas experiencias que cada persona lo experimenta de otra manera los 10 días. Para mí fue una manera también muy íntima, muy fuerte, que los primeros 2 días uno conoce un poco las primeras técnicas de respiraciones para comenzar a meditar. La meditación para mí era algo nuevo. A mí me costó sentarme quieto, no moverme. Mi cabeza siempre estaba hablando con mí mismo. Había mucha información por mi vida día al día. Entonces la idea era tranquilizar un poco mi mente y concentrarme en esta tarea. Siempre en las noches había un discurso que tenías que tomar en tu idioma materno para que entiendas muy bien cómo se trata la técnica y también con informaciones adicionales donde se explica por qué Vipassana se cumple de esta y no de otra manera. La rutina del día fue, y para uno puede ser muy costoso, a las 4 se levantaba de la mañana, luego a las 4:30 hasta las 6:30 hubo 2 horas de meditación, luego se tomaba el desayuno, después hubo algo de descanso hasta las 8 de la mañana, aproximadamente una hora, en que a veces me acostaba para dormir un poquito más, y luego de las 8 a las 9 una meditación en grupo.
Em, Después, como de las 9:30 hasta las 11, hubo otra meditación que podía hacerlo en el hall, en la sala de meditación o en tu misma pieza o dormitorio. No se permitía meditar afuera, en aire libre, donde haya mucha luz. Y luego a las 11 se almorzaba y todo eso era comida bien rica, vegetariana, incluso vegana. Y se comía más que suficiente. A mí me gustó mucho la comida con el toque hindú o de India, para decir. Entonces siempre me gustaba cuando llegaba el almuerzo. Y luego de eso, entre las 12 y a la 1, había una hora de postería para consultar al profesor. El idioma era inglés, idioma principal, pero había siempre un traductor en español y todas las instrucciones también fueron traducidas al español. Entonces siempre inglés primer idioma y luego el idioma del país donde tú tomas el retiro de Vipassana, pero el discurso tiene que cumplir en tu idioma materno. Luego había otra meditación en la sala de hall o en tu habitación hasta las 2:30. Y después había otra hora donde tú tenías que cumplir en el hall. Era muy importante que uno se quedaba ahí, 60 minutos de meditación en grupo. Y luego a las 5 estuvo la cena. Bueno, en chileno uno le diré a las 11, o ni siquiera, porque ahí la idea era que no se comía normal, sino para los estudiantes nuevos se permitía una leche soya también, un tecito, cafecito con 2 frutas, como plátano, naranja, tal vez pera o manzana. Y para los estudiantes antiguos solamente se permitía tomar agua de limón. En el próximo retiro voy a experimentar esa manera que es un poco más rígida. Bueno, después de las 6 hasta las 7 otra vez hubo una meditación grupal. Y de las 7 hasta las 8:30 el discurso. Luego media hora más meditación con posibilidad de conversar con el profesor. Y a más tardar a las 9:30 se tenía que acostar para dormir. Esos son aproximadamente 100 horas en 10 días que se medita. Es una cantidad grande y también muy cansador. Por eso me gustó igual que se permitía a descansar un poquito. Entre medio, incluso a dormir, pero en las horas de meditación era necesario que uno medita porque queremos trabajar, no es algo para pasarlo bien, sino es un trabajo realmente duro. Mi propia experiencia fue que los primeros 2 días era como interesante para conocer la meditación y también fue consultar al profesor por ciertas dudas que yo tenía. Cuenca, que inició todo este movimiento de Vipassana, él canta poquito y luego da unas instrucciones, luego viene todo el silencio y después avisa cuando se había terminado el tiempo con canto y luego uno puede descansar un poquito. El tercer día fue donde se hablaba de una operación profunda y realmente se ha cambiado la técnica. Uno siempre llega un poco más profundo, conociendo un poco más de qué se trata todo este método. Y para mí, yo sufría mucho el tercer día. Por mi vida pasada, yo tenía mucha rabia, muchos dolores, mucho enojo y no podía calmarme ese día. Yo no sé de dónde venían todas esas imágenes, hasta a veces decía estoy alucinando porque no sabía de dónde provienen.
comprendía las razones y las causas, pero me molestaba y yo quería ya que se acabe todo. Pero tuve que aguantar todo el día completo y, y también lo conversaba con el profesor porque de verdad estaba muy preocupado por el hecho de estar tanto que en la tarde en una meditación me calentaba el cuerpo, sentía pinchazones y, y un calor, sudaba. Entonces eran esos malestares que tenía que pasar. Y luego el cuarto día, no sé por qué, es como una maravilla, ya sentía mucha más paz. Todo ese enojo, toda esa rabia se me estaba, ya no estaba, se me desapareció, se me fue. Y luego también durante los próximos días yo aprendí que Vipassana, o como él explica con la palabra anicca, es todo viene y se va. Significa que tú tienes que comenzar, sobre todo a partir del quinto día, a escanear tu cuerpo, de la cabeza hacia los pies. Y ahí tú puedes tener unos puntos que son muy dolorosos, o donde te pica, donde te da cosquillas. Y tienes que observarlo, sin rascar, sin reaccionar, solamente observar. Y eso es un aprendizaje, como en la vida diaria, donde cuando hay algo incómodo deberías comenzar a observar y no reaccionar. La clave principal es no reaccionar, observar y la ecuanimidad. Significa que no interactúo por mi bienestar. Esos días yo tenía como pensamiento del futuro, que podría ser, y ya me sentía como más liberado, pero me molestaba mucho mi cabeza. Seguía pensando, me hablaba, me cantaba, pero en silencio, pero internamente. Entonces otra vez yo dije, no, eso no puede ser. Tengo que tranquilizarme aún más. Y también lo que yo aprendía era que no solamente hay que observar las malas cosas, también las cosas que te pueden satisfacer, que pueden ser bonitos. Hay que intentar que no se aferre, que lo tome tranquilito y también que se observe nomás. Entonces, lo bueno y lo malo, lo importante es estar más equilibrado. O como dice la palabra ecuanimidad, es que lo observas y no estés con rabia o no estás con euforismo, porque todo eso te impide la felicidad completa. Yo he leído mucho del tema a propósito de la felicidad y sabía mucho, y por eso me gustó conocer esa nueva técnica, y de verdad fue justamente lo que me faltaba. Siempre se hablaba mucho, muy teórico, cómo se puede vivir mejor, pero si no te enseñan cómo hacerlo, no es por el hecho que simplemente se deja comer o comprar cosas, se nos aferra a algo, no, es un aprendizaje muy importante que se debe hacer día a día para comprender, para entender. Y bueno, hasta el octavo día con esa inquietud, mi mente se movía mucho, la cabeza como loca. Y luego llegaba el octavo día donde otra vez siempre se iba más profundo con tus escaneos corporal o intestinal, o como se puede decir, porque es la subconsciencia que aquí se está trabajando. Siempre se decía, si nosotros estaríamos cantando, si se imagina algún Dios, no podemos llegar a este nivel, sino el silencio que nos ayuda para llegar a la subconsciencia, donde tenemos que trabajar en las raíces y sacar de poco a poco esa memoria guardadas, subconscientemente guardadas, y deshacerse de este dolor, de esa pena que tenemos o que llevamos por toda la vida. Es
un método universal. No es una religión, no es una secta, y siempre lo dejan más que claro, y una persona inteligente también se da cuenta que realmente ahí hay algo más pura, más correcta, más consciente sobre todo. Y a mí me gustó mucho, del hecho también es una opción personal, ellos no me obligan a ir, pero sí una vez cuando estés adentro tienen que cumplir los 10 días. Habían personas que partieron antes, como el primer, segundo día, porque no aguantaron, creo yo. Pero no es la idea. Si tú entras, tienes que cumplir las reglas y haces los 10 días, a pesar de lo más difícil que te puede ocurrir todo eso. Pero luego de eso otra vez estás libre y tú decides si quieres seguir algún día, el mismo año, el próximo año, en 5 años, otra vez hacer un retiro o no. Y eso es una manera muy libre y muy correcta. Porque nosotros, si queremos sanarnos, nosotros mismos tenemos que estar con la sabiduría, con esa necesidad. El otro bueno es que nadie puede ser bueno, es que no puede adquirirlo, no tengo el dinero. Porque a pesar del viaje hasta allá, no se cobra absolutamente nada. Hasta los profesores lo hacen de forma voluntaria, pero también un concepto es obviamente para poder financiar los cursos para los estudiantes del futuro. Se puede abonar, se puede hacer una donación, que también yo lo hacía porque yo me sacaba la cuenta que en esos 10 días yo he tenido casi una terapia de 5 meses donde un psicólogo, psiquiatra, porque de verdad, cuando lo experimentas, sí te vas a dar cuenta, pero también cuando lo entiendes, para todo el mundo sería una gran necesidad, sería un mundo mucho más mejor si cada vez más personas lo aplicarían, y por esta razón también yo voy a empezar a moverme por ese lado. Y también comencé porque me hacía tan bien que 2 veces al día yo tengo mis audios de Cuenca, el fundador de Vipassana, y voy a meditar porque me siento más equilibrado, me siento más contento y puedo escuchar conversaciones pencas, malas, y ya no me afecta como antes, estoy más tranquilo. Y puedo interactuar a veces, pero sin ese dolor que yo antes sentía. Eso era mi propia historia de Vipassana. En otro vídeo os voy a hablar un poco más del tema y también de los resultados que realmente yo obtenía. Claro, son resultados personales, pero son muy asombrosos. Pero por el momento te doy las gracias por haberme escuchado. Déjame un comentario para que yo te pueda responder y también ayudar un poco si te interesa hacer algo parecido, y más adelante comprenderás más, porque realmente es para mí una sanación. Vipassana, el camino o el paso al Dhamma. Todo eso en un próximo video. Muchas gracias y que te cuides. Chao. Muchas gracias por mirar nuestro episodio. No te olvides dar un me gusta al video y visita nuestra página web para saber de otros videos. Síguenos en Facebook y Twitter y obviamente suscríbete en nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima.